from Anonymous 41. Saludos a todos y a todas. Con esta píldora iniciamos una nueva temporada de la serie Educación Mediática para una ciudadanía crítica. Lo vamos a hacer explorando el mundo del periodismo, explicando todo lo que hay más allá del hecho de transmitir noticias y de narrar aquello que pasa en nuestro mundo y en el mundo de los otros. En esta serie vamos a empezar clarificando qué es el periodismo, pero seguiremos en diferentes entregas viendo qué se considera información periodística, cómo se construye la realidad con esas noticias y cuáles son las rutinas de producción que utilizan los profesionales de la información. Por tanto, veremos que no todo lo que aparece en los medios es periodismo, ni todos los que dicen ser periodistas lo son. Y lo veremos muy claro cuando vayamos repasando en los capítulos sucesivos cómo se producen las noticias, cómo se financian y cómo son esas grandes empresas que albergan la mayor parte de los medios. Para culminar esta serie, veremos cómo Internet ha impactado en el mundo del periodismo, cambiando nuestra forma de informarnos y también de divertirnos, porque el llamado infoentretenimiento convive con el mundo del periodismo de tal manera que a veces tenemos dificultades en saber qué es verdad y qué es mentira. Las llamadas fake news, a eso te refieres, a las noticias falsas, a esas que se presentan con apariencia de verdad y consiguen muchas veces engañarnos. Las fake news, además, no son nada inocentes, porque son creadas en base a intereses concretos. Por eso hemos de ser conscientes de que la verdad es siempre nuestra defensa y el buen periodismo hace mucho más que contar noticias. También protege el equilibrio social. Ese es el peligro del que nos advierte esa campaña del Centro de Documentación Europa. Así que iniciemos esta serie de 7 capítulos que nos servirán para adentrarnos en este mundo tan complejo e interesante a la vez, el mundo de la información. Conocemos estas caras, nos resultan familiares. La imagen de los periodistas es un acompañamiento cotidiano en nuestras vidas, desde la pantalla y las páginas digitales. Su voz identifica nuestras emisoras favoritas. Ellos son los y las periodistas, que son los profesionales especializados en elaborar contenidos informativos mediante la búsqueda de fuentes de información veraces y contrastadas. Es una profesión que responde a la necesidad que tenemos las personas de interactuar y relacionarnos. El periodismo nace así de la necesidad que tenemos como seres humanos de conocer lo que ocurre en nuestro entorno y más allá. Así, podemos definir el periodismo como la actividad mediante la que los profesionales de la información buscan, investigan y seleccionan la información más relevante y la preparan y procesan para que sea accesible a todas las audiencias. Al periodismo muchas veces se le ha llamado el cuarto poder, y exagerada o no, la verdad es que esta frase tiene su base, porque se trata no solo de la acción de contar cosas, sino de los efectos que tiene el cómo se cuentan. Para todo esto sirve el periodismo. Primero de todo, el periodismo nos sirve para entender el mundo y para conocer la realidad, tanto la más cercana y accesible como la que está a miles de kilómetros de nosotros. Nos acerca a cada pequeño rincón del planeta. El periodismo proporciona a la gente la información necesaria para estructurar una vida libre y autónoma. El periodismo sirve también para controlar el poder, observar cómo actúan los gobiernos y chequear si son transparentes en su gestión y si es veraz y fiable la información que transmiten a la ciudadanía. El periodismo favorece la presencia en el espacio público de aquellos y aquellas que no tienen voz fácilmente. De esta forma, contribuye a la formación de la ciudadanía. El periodismo nos da claves y contextos que ayudan a la formación de la opinión pública. Y aún tiene más funciones el periodismo. Cohesiona la sociedad y nos vincula hacia el proyecto común de la defensa de los valores de igualdad, diversidad y pluralidad. Está claro que el periodismo, con todas esas funciones, es imprescindible en una sociedad democrática. Y cumplir con todo ello es una gran responsabilidad que está en manos de profesionales. Sí, los periodistas, como dices, tienen una gran responsabilidad. Por eso hay que tener claro que no todo el mundo que escribe ni todo el mundo que aparece en televisión o por la radio es periodista. ¿Quién es periodista, entonces? Pues son aquellos profesionales que han de cumplir una serie de pautas que les recuerdan su compromiso social y son estas. Tiene un compromiso con la verdad y la independencia. Tiene claro que su objetivo es el servicio a la ciudadanía. Es independiente, vigila el poder, se ocupa de temas relevantes que afecten al menos a una parte significativa de la sociedad. Ofrece contexto de los hechos para que la ciudadanía pueda tener elementos para la formación de opinión. Pero atención, hoy en día con las redes sociales todo el mundo produce y sube contenido. Y claro, podemos ver que no todo ello cumple con estos requisitos. Efectivamente, y es muy importante remarcar que subir contenidos no es periodismo, aunque ahora incluso algunos periodistas encuentran fuentes en las redes sociales. La diferencia es que el periodista verifica, contrasta, se asegura de que esa información no sea un rumor
y además procesa la información para ubicarla en un contexto. Y nos tenemos que despedir remarcando que subir contenido a las redes no es periodismo, sino que además debemos advertiros que es una acción que nos puede traer consecuencias. Así es, porque el Código Penal español establece distintas sanciones para estos delitos, algunas de las cuales incluyen incluso la cárcel para delitos que afecten a la protección de menores o la intimidad. Por el momento, esto es todo. Nos vemos en los próximos capítulos de esta serie. ¡Hasta pronto!